regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, mil gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente también a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora. El tema que vamos a tratar hoy, con miras al fin de semana, tiene que ver con el fútbol, porque nos preguntamos si la situación y la coyuntura que estamos viviendo actualmente está como para fútbol, sobre todo después de lo que pasó en Barranquilla, pero además después de lo que puede llegar a pasar este fin de semana. Y por eso he invitado a nuestro compañero del equipo de deportes, Sebastián Vargas. Sebastián, para que usted nos actualice un poquito de, bueno, cuál es la situación en estos momentos del rentado nacional y cuáles son los partidos de fútbol que se van a jugar o no este fin de semana. Camila, hola, feliz tarde para todos. Mire, 12:16 del mediodía. No hay fútbol este fin de semana en Colombia, por lo menos oficialmente. Seguimos sin el partido de vuelta de cuartos de final entre Tolima y Deportivo Cali. No se han podido comenzar las semifinales, por supuesto la final tampoco. Son 7 partidos que se han visto afectados en la primera división, pero también en la B. En la B también se ha tenido que aplazar varios compromisos porque no prestan los estadios, porque los equipos no pueden llegar, porque no pueden viajar, por todo lo que está sucediendo en el país. En este momento, el torneo de ascenso, que es cuadrangulares, está a 2 fechas de conocer sus clasificados, y en el caso de la liga estamos a 7 partidos de conocer quién es el campeón del primer semestre. Sebastián, pero los partidos no se han podido jugar en principio por las protestas, porque no se prestan los estadios por parte de los mandatarios locales, ¿o esto venía ya por el tema del tercer pico en la pandemia? No. En el caso de Bogotá sí es por el tema de la pandemia, porque entró alerta roja en el tema hospitalario y la alcaldesa decidió no prestar más los escenarios deportivos. Los equipos de Bogotá decidieron irse a otro lado y Millonarios tuvo la oportunidad de jugar en Ibagué, por ejemplo. Independiente de Santa Fe fue a jugar a Armenia la Copa Libertadores y también contra Junior de Barranquilla, pero sin duda alguna el tema del paro nacional es el que más se lo ha visto afectado, sobre todo el partido entre Cali y Deportes Tolima, que lo han tenido que aplazar en 3 ocasiones. El estadio del Deportivo Cali, que es el que tiene que hacer las veces de locales en el municipio de Palmira, y allí pues se ha tenido una situación muy fuerte y por eso no se ha podido desarrollar ese partido. Pero Sebastián, se habla de que Envigado sería la sede de ese partido, ¿eso ya está confirmado? Por eso le decía 12:17 no hay fútbol, porque esa es una posibilidad que está manejando la DIMAYOR. Había una reunión entre las autoridades de Envigado para poder desarrollar ese partido mañana, y ya que vamos a tener ahorita algunos invitados, vamos a poder salir de las dudas y saber, porque la información que tenemos, a los futbolistas ya les dijeron que hay partido mañana. Ya vamos con nuestros invitados precisamente para hablar de si es momento de fútbol o no. Hay una indignación nacional, pero también mundial. Ojo, Óscar, por lo que pasó en Barranquilla. El fútbol por encima de todo, a pesar de que los gases lacrimógenos estaban afuera y los estallidos se estaban llevando a cabo. Los periodistas deportivos en el continente, en Argentina, en Brasil, están hablando del horror de lo que pasó el jueves en Barranquilla. Así es, Camila, y la verdad es que el espectáculo que se presenció a nivel internacional fue lamentable porque por más que las personas quisieron de alguna manera ocultar la situación, realmente la tensión que se vivió en los alrededores del estadio en el Romelio Martínez, aquí en Barranquilla, fue tremenda. Y tanto fue así que la transmisión tanto de la que se hizo del partido de la Copa Libertadores, de los 2 que se celebraron, del América contra el Atlético Mineiro ayer y el del Junior la noche anterior, debieron ser interrumpidos los partidos por el uso de los gases lacrimógenos por parte de la policía. Camila, pero mire, la pregunta que uno se hace es si realmente en estos casos el fútbol está por encima de una situación social que está viviendo el país y una situación extraordinaria que se está viviendo por cuenta de la pandemia, pero además por cuenta de lo que genera la pandemia, lo que acompaña a la pandemia, que es el desempleo, que es la manera como las personas están desesperadas porque ya realmente no aguantan más. Y uno, sin embargo, sigue asistiendo al espectáculo triste y lamentable, repito yo, de presenciar un partido de fútbol cuando las condiciones mínimas
no se daban para que se realizara el partido, Camila. Y así lo entendió también la prensa internacional. Yo no conozco el primer medio de comunicación internacional que haya dicho que estuvo bien lo que se hizo. Yo creo que no se hizo bien. El fútbol son sus hinchas y por eso hoy hemos invitado a dos líderes de barras importantes de equipos a nivel nacional, de equipos grandes. Para mí, el más grande de Millonarios, me disculparán el resto y por eso quiero saludar a David Cifuentes, integrante de la barra Blue Rain de Millonarios. David, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes para todos y todas. David Cifuentes, como tú lo dijiste, integrante de la barra Blue Rain de Millonarios acá de la ciudad de Bogotá. O sea que somos del mismo equipo, qué maravilla, David. Pero mire, los barristas se están sumando al paro nacional, los hinchas están diciendo no es momento de fútbol, la realidad que está viviendo Colombia es muy compleja. Yo vi, por ejemplo, como en una calle en Bogotá, Blue Rain, que ahora se están pintando las calles en la capital, está diciendo no es momento de fútbol, es momento de estar con el paro nacional. ¿En qué momento las barras empezaron con esa participación política y a decir, ojo, no es momento de que estemos acá pensando en partidos? Pues yo creo que hay que partir de la realidad, que es que las barras son integradas por trabajadores, por trabajadoras, por estudiantes, por personas que viven el diario, están en la cotidianidad, ven los grandes problemas en sus realidades propias, en sus realidades concretas. Entonces la barra ha venido ascendiendo en un nivel de conciencia bastante interesante y pues qué bueno que fue el escenario nacional que trascendió al internacional. Es decir, no podemos desconocer esa realidad que existe en Colombia hoy, que es el paro nacional y en el cual se están sumando pues todas las barras. Nosotros lo hemos venido haciendo desde el 28 de abril y pues lo hemos hecho de manera artística, cultural, con todo lo que, digamos, las barras propiamente tienen en su dinámica, pero pues trayendo el tema a colación, me parece que es imprescindible que las barras integradas por trabajadores, trabajadoras hagan parte de este paro nacional. Y voy a saludar, permítame David, a otro líder de una barra de otro equipo muy importante también, el Deportivo Cali, Héctor Verdugo, que es líder de la barra Frente Radical. Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros también aquí en Mañanas Blue y le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a David. ¿En qué momento en Colombia también las barras empezaron a ser un actor político en medio de la manifestación social o si esto viene pasando desde antes? Bueno, nosotros lo vemos desde que iniciamos el tema del barrismo social en Colombia, año 1999, 2004, pienso que la política se metió con nosotros los jóvenes barras y crearon algo que se llamó la ley 1270, una ley de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. Esa ley de una u otra forma lo que hizo fue que los jóvenes empezaran también a crearse, a manifestarse de una y otra forma. Y yo creo que esto no empezó el 28, esto viene de mucho tiempo en el cual los jóvenes, como lo decía el compañero de Millonarios, son jóvenes obreros, son jóvenes estudiantes, son enfermeros, son abogados, o sea, hay una cantidad de jóvenes con muchas profesiones, obreros también, en el cual se ven identificados o representan hoy este paro, que en el cual pienso y aprovecho el espacio, es una vergüenza mundial jugar un partido sabiendo que tenemos más de 42 muertos en el momento, 980 desaparecidos y que hoy tenemos un presidente que no se quiere sentar a la mesa a dialogar con los jóvenes. Pues quiero saludar a un presidente, al presidente de la DIMAYOR, a Fernando Jaramillo. Doctor Jaramillo, bienvenido, gracias por sumarse a esta discusión sobre si es momento de pensar en fútbol en Colombia o no. Gracias por acompañarnos. Hola Camila, ¿cómo está? Buenas tardes. Vea Camila, yo sé que estamos viviendo momentos muy complejos desde muchos puntos de vista, por supuesto del tema de la pandemia y lo que está pasando en el país y la realidad que estamos viviendo. El fútbol, como digo, es un punto de encuentro, el fútbol ha hecho grandes sacrificios, el fútbol también en estos momentos es un mensaje de esperanza para el país, un mensaje de unión. Y yo creo que también tenemos que estar sintonizados con lo que está pasando desde el punto de vista de pues, las circunstancias en que se nos permita jugar. Y no queremos desde ningún punto de vista tomar decisiones que vayan en contravía de esa realidad y que se pueda hacer lo que nos permitan y con lo que las autoridades tanto centrales como locales pues nos ofrezcan las garantías. Y en eso estamos. No tenemos presión de la Copa América, no tenemos presión de las eliminatorias, porque yo creo que tenemos que ser conscientes que esto trasciende un tema de eliminatorias y de Copa América para poder terminar bien nuestra liga y nuestro torneo. Así que desde ese punto de vista, pues cada día vamos a tomar la decisión que podamos tomar.
Pero si eso es así como usted nos lo está diciendo, ¿por qué razón pasó lo que pasó el jueves en Barranquilla? Que es que básicamente el mundo entero está diciendo, es absurdo que en Colombia, en medio de semejante crisis social, de las marchas, de los enfrentamientos de la fuerza pública con la ciudadanía, si hubiera estado jugando un partido de Liga Libertadores, de Copa Libertadores, en donde el mundo entero está hablando de ese desastre de lo que sucedió. Es que incluso lo llegaron a comparar con el tema de la dictadura en Argentina, cuando para para ocultar ciertos violación de derechos humanos se jugó un mundial de fútbol y demás. No, yo creo que Camila, yo creo que pues hay que poner, digamos, en la proporción de vida todo esto y son decisiones que se toman desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de lo que eso significa para Colombia la competencia internacional, pero que muchas veces pues la realidad nos muestra otra cosa. Entonces es claro que no hay que asumir los riesgos, que yo creo que tenemos que estar sintonizados todos y que de alguna manera tenemos que enviar un mensaje de que el fútbol es unión. No puede ser que el fútbol en este momento, después de todo lo que le ha entregado a este país, después de lo que el fútbol significa para muchos colombianos, los que estén pensando de una manera, los que estén pensando de otra manera, después de lo que eso significa, no puede ser que el fútbol ahorita sea un motivo de desunión, un vehículo para causar problemas, tanto desde el punto de vista de nuestra imagen en el exterior y internamente. Así que no, yo creo que tenemos que ser conscientes y por eso le digo, estos son decisiones diarias de cómo está evolucionando el tema. Ojalá podamos evolucionar prontamente, ojalá podamos encontrar el camino que tiene que ser desde el punto de vista del diálogo y que con base en eso podamos retomar la actividad del fútbol lo antes posible, entendiendo el fútbol como un vehículo no solo desde el punto de vista de que es un negocio porque es, sino un vehículo transformador. Yo creo que el fútbol hay que aprovecharlo en estas circunstancias para repensarlo y ver cómo a través del fútbol una sociedad como la nuestra puede transformarse también. Sí, no, claro, nadie desconoce la fortaleza del fútbol y lo que ha logrado como fenómeno cultural a nivel mundial. Sin embargo, pues en la situación que estamos viviendo, pues hay mucha gente que cuestiona por qué estamos incluso pensando en partidos de fútbol y de hecho hay jugadores importantes de la Selección Colombia que han escrito a través de sus redes sociales, oiga, no es momento de estar pensando en esto y por eso quiero saludar, doctor Jaramillo, permítame, a Carlos González Puche, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales en el país, de Acolfutpro. Y Puche, quiero saludarlo y preguntándole precisamente por esa sensación de los futbolistas, porque acá hay muchos futbolistas que incluso se han pronunciado y han dicho, oiga, no, acá no nos pongamos a hablar de jugar partidos. Creo que, de hecho, la mayoría. Camila, gracias por la oportunidad. Pues sí, la asociación ha mantenido contacto permanente con los jugadores y justamente por eso se motivó una reunión el día jueves, que si bien no estaban todos los capitanes presentes de todos los clubes, porque hay equipos que están en vacaciones, equipos que están viajando, con eso no se trata de legitimar el mensaje, pero es claro que los jugadores sí participaron y hicieron sus manifestaciones que fueron incluidas en el comunicado. Primero, unirse a la situación que está padeciendo el país y unirse a ese exhorto a que las condiciones cambien para mejor para todos los colombianos. Y lo segundo, pidiéndole al gobierno justamente que eso se adelante prontamente, que no se dilate más. Y tercero, pidiéndole a los directivos del fútbol, federación, clubes y mayor, no retándolos, solicitándoles que mientras estas circunstancias se mantengan, porque ellos han estado expuestos a riesgos. Fíjense que aquí se habla mucho de la burbuja, del tema de salud, que tienen que cumplir con los requisitos para efectos de los protocolos, y hay jugadores que han tenido que desplazarse en motocicletas para pasar por encima de las barricadas que se han puesto en las ciudades. O sea, han expuesto su integridad para poder trabajar y para poder cumplir con sus obligaciones. Por eso, justamente, y conforme lo que sucedió el día miércoles, el día jueves, donde se adoptan todas las medidas para prevenir estos hechos, pero se presentan, y eso evidentemente pone en riesgo su integridad. Y lo que están pidiendo es les pedimos que suspendan la programación de partidos hasta tanto las condiciones no mejoren y pueda haber condiciones para que el fútbol de verdad sea el vehículo que el doctor Jaramillo indica.
porque en este momento la imagen que está dejando el fútbol, la imagen que está dejando para el país es clara, que tú la describiste de manera excelente. Esa es la imagen que hoy tienen de Colombia, desde Argentina, desde Brasil, desde Uruguay, países por los cuales los periodistas hemos tenido justamente entrevistas, y esa es la imagen que estamos dando. Sí. Tal vez por mantener el fútbol se puede generar de pronto lo contrario, una imagen más negativa para el país y para lo que se quiere con el país. Claro, y eso es lo lamentable, señor González Puche, lo que vimos el miércoles y ayer el jueves, ¿no? En la noche, en el estadio Romelio Martínez, futbolistas que no podían correr, que no podían respirar, que tenían que suspender el partido. Se suspendió varias veces el partido del Junior y también el del América, pues por cuenta de los gases lacrimógenos. ¿Por qué? Es lo que se preguntan muchos, ¿por qué los jugadores no se pararon en el terreno de juego o se quedaron en sus camerinos y se resistieron a seguir jugando? ¿Hay alguna sanción que recae sobre los clubes y los jugadores se niegan a continuar jugando? Pues claro que hay una sanción para los clubes que no compiten, porque evidentemente esa fue la razón por la cual los jugadores uruguayos manifestaron, porque además yo estuve en contacto con ellos, con el sindicato uruguayo, y los jugadores de Nacional de Uruguay no querían salir a la cancha, no querían competir. Sentían riesgo para su integridad, sus familias estaban preocupadas y ellos no querían jugar el partido, y los amenazaron obviamente que si no participan y no compite el club, pues les imponen al club unas sanciones disciplinarias y a los jugadores y unas sanciones económicas, obviamente, que tiene, ustedes entenderán que cada partido de Copa Libertadores significa para un club $1 millón para cada equipo local. Por lo tanto, aquí se juegan unos intereses muy complejos que se trata pero Puche, pero eso es lo que tiene una incidencia importante. Pero eso en torneos internacionales, pero ahí le pregunto yo al doctor Jaramillo, en términos de amonestaciones, de lo que le pueda pasar a un jugador si dice, oiga, por la realidad social que está viviendo mi país, que estamos viviendo un estallido que no habíamos vivido nunca, yo no quiero jugar y quiero parar como un modo de protesta también para llamar la atención. En ese caso, ¿no hay una consideración de parte de los organizadores? ¿Ahí la cosa no puede ser distinta o simplemente el jugador está obligado a jugar y a estar en la cancha porque si no amonestan al club? No, Camila, es una decisión de los clubes, no de la DIMAYOR. Quien tiene el contrato laboral con los jugadores son los clubes, y ellos toman las determinaciones que crean dentro de un tema de lógica y justicia y dentro de un tema jurídico. Aquí no se trata de torcerle a nadie la mano ni obligar a nada. O sea, definitivamente creo que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y tomar las mejores decisiones de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que estamos viviendo. No se trata primero de exponer la vida de nadie ni de tomar decisiones estúpidas ir en contra de la corriente y decir que si no hay condiciones de seguridad vamos a jugar. Yo no puedo hablar por los partidos internacionales, yo hablo por la liga. Los últimos partidos que se jugaron fueron unos de la B y el otro los cuartos de final, quedó un partido pendiente de cuartos de final que no se ha podido jugar, esa es la realidad. El día que se pueda jugar ese partido lo vamos a jugar, dentro de lo que podamos hacer y dentro de que esas condiciones que se den para jugar ese partido se den completamente, tanto de parte de las autoridades centrales como de las autoridades locales. Y ese día jugaremos ese partido. Aquí no se trata de tomar decisiones estúpidas, ni de torcerle la mano a nadie, ni de obligar a nadie. Aquí hay unas relaciones laborales, como hay en todas las empresas del mundo, que además están regidas por un régimen laboral, por el derecho, y los clubes tienen que tomar decisiones con base en eso, pero no se trata de exponer a los jugadores más de la cuenta ni de obligarlos a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Si yo no me quiero ir a mi trabajo y porque considero que tengo un riesgo, pues yo soy dueño de mi propia temor, de mi propio miedo, y tomo esa decisión y después veré si eso tiene una consecuencia. Pero pues yo creo que acá en este momento tenemos que pensar más allá de eso. Primero tenemos que pensar un poquito más allá de lo deportivo y tenemos que ser cuidadosos con ese tema, y eso es lo que estamos aquí haciendo, tomando decisiones diariamente, viendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de una lógica. Presidente, en esa lógica, ¿ustedes enviaron ya una comunicación a los equipos Tolima y Cali para que jueguen mañana en Envigado? No, yo estoy en contacto permanente con ellos y no hemos tomado esa decisión, así que esa decisión la tomaremos, vuelvo y digo, dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y la vamos a tomar pues muy prontamente, porque pues también desde el punto de vista logístico y todo no es fácil, desplazamientos y todo, y de la mano de las autoridades. Esa decisión no es una decisión de la DIMAYOR que vamos a jugar a ultranzas de todo
y poniendo en riesgo el ecosistema del fútbol y todos los que participan en un encuentro. Para nada. A las 12:35, presidente, ¿el partido es mañana? ¿Sería mañana en la información que usted tiene, lo que le ha dicho Envigado? No tengo certeza de eso. Desde el punto de vista del comité de convivencia, desde el punto de vista de Envigado está firme, pero pues esa decisión la tenemos que tomar con los clubes. No necesariamente es la decisión que se va a tomar. Pero, doctor Jaramillo, ¿de qué depende? Ahorita estamos hablando, obviamente, de los partidos del rentado nacional, como dicen los periodistas deportivos, pero también hay partidos de Copa Libertadores y usted mencionaba incluso la Copa América. Es que acá tenemos al fútbol como protagonista en esta mitad de año. ¿De qué depende? ¿De qué depende que se juegue o no se juegue? ¿Quiénes toman las decisiones? Nuevamente evaluar una circunstancia que va más allá de lo deportivo. Olvídense del tema que tenemos un partido pendiente y que es que lo tenemos que cumplir. Este tema va más allá de lo deportivo y este tema tenemos que hacer una evaluación inteligente sobre qué está pasando y sobre si es conveniente jugar ese partido o no es conveniente. De eso depende. Pero, doctor Jaramillo, justamente yo le quisiera manifestar que los jugadores del Cali y del Tolima firmaron una comunicación conjunta, nos pidieron que la ayudáramos a redactar y ellos manifestaron que no quieren ir a jugar el partido. Ya tienen una instrucción de sus clubes de presentarse para ir a Medellín a jugar el partido mañana a las 3 de la tarde. Por lo tanto, lo están haciendo en contra de su voluntad, porque ellos manifestaron su interés en no participar por riesgos y por estas situaciones. Entendemos que estas son situaciones que se salen de las manos de la organización, pero es claro que conforme lo que manifestamos el día de ayer, hay situaciones de riesgo que limitan esa condición y estamos solicitando justamente que no se programe ese partido y le pedimos nuevamente que no se programe ese partido porque los jugadores han viajado no quieren jugar el partido y han tomado, porque lo que se ha dicho es que si los equipos no participan en el partido de mañana, una vez que si no juegan, pues obviamente quedará clasificado automáticamente la Equidad porque no se presentaron esos equipos a participar en el torneo. Esa decisión no está tomada, esa decisión es una decisión institucional que tenemos que tomar con los clubes, así que hoy les digo que esa decisión no está tomada. Pero mire, señor Jaramillo, volviendo un poco a la pregunta de Camila que le comentaba el tema de la Copa América, yo quiero que usted nos trate de explicar un poco a los colombianos que en medio de toda esta indignación colectiva que estamos viendo, en medio de las afugias económicas, pues cómo se les explica a los colombianos en este momento que el gobierno nacional haya hecho una inversión de aproximadamente 10.000 millones de pesos para adecuar estadios para la Copa América que no van a tener pues ni siquiera visitantes, es decir, no va a haber ningún rédito económico por tenerla en el país. ¿Cómo le explica uno a los colombianos que quieren subir el IVA, que sabemos que estamos en un momento muy apretado económico, que se está invirtiendo en estadios en este momento? No, una cosa es eso y otra cosa es digamos, desde el punto de vista de la estructura que tenía la Copa América y lo que podría pasar dentro de la normalidad. Pero yo creo que esas inversiones son inversiones que quedan, son inversiones que se estudiaron no solo por la Copa América, sino por los, digamos, sitios deportivos que tiene el país, que entre mejor condiciones tengan, pues yo creo que es en beneficio de todos, no solo del rentado colombiano, como dice Camila, el fútbol profesional, sino del fútbol en general y del deporte en general. Ese es un planeamiento que hace el Ministerio del Deporte y sobre eso pues ustedes saben que yo no puedo opinar. No. Ay, perdimos la comunicación con uno de nuestros invitados. David, en medio del debate que hay sobre si se debe jugar o no, el fútbol es un punto de encuentro, y así lo decía mi compañero Oscar Montes en un principio. ¿Cómo podemos hacer que el fútbol sea un punto de encuentro en medio de la situación que está viviendo el país, David? Usted que es hincha de la barra, ¿cómo el fútbol se puede encontrar posiciones que chocan en medio de lo que se está viviendo en Colombia? Pues yo creería que en este punto hay dos orillas. Si ustedes se dieron cuenta, la posición del presidente, la orilla del presidente minimizando todo el contexto nacional frente al tema del fútbol, viéndolo, digamos, como un detalle y, digamos, olvidando que en la otra orilla se encuentra todas las hinchadas, todo el pueblo colombiano con necesidades básicas y satisfechas. Hay familias que están comiendo 2 veces al día, 1 vez al día, hay desempleo, no tenemos acceso a la educación. Es decir, el fútbol en este momento se convierte en esa herramienta que tenemos nosotros para poder expresar
todo este descontento, todo este descontento que tenemos, todas estas necesidades que tenemos, a pesar de que no tenemos las canchas abiertas, los estadios abiertos, nosotros como familia embajadora, como hinchada millonaria, estamos constantemente en comunicación y estamos criticando precisamente eso. Ese tipo de posiciones como la del presidente de la DIMAYOR van en detrimento y desconocen la realidad del contexto donde están las ciudades, Claro, los David, barrios, yo entiendo todo el tema de las solicitudes, todo el tema del clamor de una parte de la sociedad sobre la posición del presidente Iván Duque, pero la pregunta es muy clara: ¿cómo podemos utilizar el fútbol para un punto de encuentro? Un punto de encuentro a pesar de nuestras diferencias. Gonzalo, pues yo creo que la posición que tiene en este momento la Blue Rain es que en este momento no se debería jugar fútbol. Es decir, el escenario deportivo bajo el contexto y las condiciones reales que vive el país ahorita no está para jugar un partido de fútbol, y lo que pasó en Barranquilla y lo que pasó con Nacional de Uruguay y Nacional de Medellín es el principio. Es decir, si ustedes son previsivos, si ustedes tienen el principio de precaución, presidente de la DIMAYOR, usted va a entender que este no es el momento de jugar la Copa Libertadores, de jugar el rentado nacional y mucho menos la Copa América. Es decir, nuestra posición, para responder a la pregunta, el fútbol en este momento se encuentra en suspensión de actividades. ¿Por qué? Porque el contexto lo amerita. Nosotros seguimos como barra nuestras dinámicas propias, pero sabemos y somos conscientes de que este no es el momento específico para jugar fútbol entre los equipos. Y sabemos que varios jugadores y jugadoras están en esa misma posición porque las condiciones de movilidad, las condiciones para ir a entrenar no son las óptimas para el desarrollo. Y pues para aclararle también al presidente, esa relación de subordinación en el tema laboral, pues también se ve supeditada a eso, a las órdenes, a los lineamientos que da las directrices la DIMAYOR. Entonces me parece que entra en una contrariedad y minimiza el problema. Entonces nuestra posición es que no hay fútbol en este momento. No hay rentado nacional, no hay Copa Libertadores y no hay Copa América. Discúlpame. David, ahorita Héctor, hincha del Cali, nos estaba hablando de lo que ellos llaman, o lo que ustedes llaman el barrismo social, que también tiene como ese espectro político. En este momento, ¿hasta dónde llegará, o para usted puede hablar por Blue Rain, ustedes hasta qué punto piensan llevar la actividad o las decisiones que tomen desde ese barrismo social en esta coyuntura? ¿Qué papel juega? ¿Y por qué en otras coyunturas, digamos, no se han manifestado como lo han hecho en esta precisamente? Precisamente yo creo que este paro nacional ha servido para que las barras no nos alejan de la realidad, sino, como yo mencionaba al principio, la barra está integrada por estudiantes, por trabajadores, por trabajadoras, por empleados. Entonces, si su cotidianidad se ve afectada, ¿cómo yo voy a tener para la boleta? ¿Cómo voy a hacer eso? Y digamos que el barrismo social parte de eso. El contexto social del barra no es alejado, o no, digamos, se puede leer únicamente desde el fútbol. El contexto social del barra, a través de los consejos locales de barra futbolera, a través de las mesas locales. Pero David, esto quiere decir que van a tomar otras decisiones y acciones, es decir, hay un activismo político dentro del paro. ¿Podemos entender eso como un activismo político dentro del paro? Claramente hay un sujeto político dentro del barra que ha venido en crecimiento, que se conforma democráticamente, que tenemos una junta directiva, que todos los partes integrantes de la barra tienen voz y voto en las decisiones. Es decir, no es una persona, no es digamos una decisión unipersonal, sino es una decisión colectiva el tema de ir al paro. Cuando decidimos ir al paro, se decidió mediante una reunión general, la barra opinando, decidiendo, concertando, escuchando los pros y contras. Entonces se puede decir que si hay un ejercicio de politización en la barra, que vemos positivamente ese avance y que estamos muy pendientes de las decisiones que tome la DIMAYOR frente, por ejemplo, a la Copa América. Ese es un tema estratégico que vamos a tener. Claro, eso en el caso de la Blue Rain en Bogotá con Millonarios, pero este proceso político se está viviendo en el resto de los equipos en el país, y por eso le pregunto a usted, Héctor, que es líder de la barra Frente Radical del Deportivo Cali, esto que estamos escuchando de David Cifuentes de Blue Rain en Bogotá, ¿es un fenómeno similar y un proceso parecido que está viviendo la barra a la que usted pertenece, Frente Radical en Cali? Con nosotros llevamos un proceso también democrático en el cual la gente participa de las decisiones que toma la barra o que toma el colectivo en general. Yo creo que hoy, escuchando afortunadamente en el mismo espacio al presidente de la DIMAYOR, en el cual viene una burbuja, hoy tuvo que salir los medios internacionales a hablar del contexto nacional que tenemos para poder abrirse ese diálogo
Eso siempre ha pasado desafortunadamente con nuestros dirigentes, no solo con el fútbol, sino a nivel nacional, de todo lo que está pasando hoy a nivel Colombia. Y yo creo que las barras, hoy por hoy tenemos esa democracia que desafortunadamente le hace falta a nuestros dirigentes. Pero entonces ahí yo escuchaba, doctor Jaramillo, a los líderes de las barras en donde insisten, por ejemplo, con el tema de la Copa América. Yo sé que eso, pues, no es usted directamente el responsable, o sí, yo no soy tan experta en fútbol, pero creo que en términos organizacionales usted no es el directamente responsable de la Copa América, sino el doctor Yesurún, ¿cierto? No, es la Conmebol directamente responsable de la Copa América a través de la ejecución de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero sí, yo no soy directamente responsable de eso, ni sobre eso quisiera opinar, Camila. Y no, pues eso es así. Y yo sé que usted no quiere opinar sobre eso y me disculpa que le pregunte, pero como usted es el directivo que tenemos acá, ¿existe la posibilidad, es factible que este tema de la Copa América no se vaya a realizar y que acá las presiones sociales son enormes y que puede pasar que acá se va a cancelar esta Copa América que se iba a jugar en Colombia? O sea, esa es una posibilidad existente. No, Camila, vuelvo y digo, y es la misma respuesta, y qué pena que suene evasivo, pero es la realidad. Es que sobre eso tenemos que tomar decisiones a diario, ¿sí? Y ver cómo está evolucionando todo el tema de seguridad, todo el tema de orden social, de las protestas, y sobre esas decisiones el gobierno y la Federación y la Conmebol tendrán que tomar una decisión. Entonces, realmente hoy no podría responderte esa pregunta de una manera tajante. Yo puedo decir una cosa hoy y mañana la realidad puede ser diferente. Pero mire, a propósito de lo que ocurrió en Barranquilla, Camila y amigos panelistas, obviamente que fueron partidos de Copa Libertadores, eso depende de la Conmebol, directamente la Conmebol es la que toma la decisión de que en Barranquilla se celebren los partidos de fútbol, tanto el de Junior contra el River Plate como el de América contra Atlético Mineiro de ayer. Pero mire que la noticia mundial fueron las declaraciones, por ejemplo, del técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, diciendo que el resultado era anecdótico, que realmente lo que importaba era que el fútbol había sido noticia por los hechos de violencia que acompañaron el desarrollo del partido. Entonces, lo que uno ve, y le voy a preguntar a Carlos González Puche, porque fue futbolista y porque conoce muy bien cómo se manejan estos asuntos, uno lo que ve, doctor González Puche, es que el fútbol en últimas termina imponiéndose por encima, inclusive, de las condiciones sociales de los países. Argentina celebró el Mundial del 78 en plena dictadura y no pasó nada. Es decir, ¿en qué momento el fútbol está por encima de la situación social? ¿En qué momento el fútbol termina por imponerse porque es una decisión tomada y que no se hace abstracción de todo un entorno social que en el caso colombiano es muy crítico y es muy grave? No, yo diría que también ha sido utilizado el fútbol como un instrumento. Es claro que es un mecanismo y una forma de distracción, pues el deporte de más acogida, de más hinchada, de más audiencia, y si no, pues que lo digan los derechos de televisión que reciben por las transmisiones tanto de todos los torneos a nivel mundial, a nivel local y a nivel regional. Es claro que el fútbol no es que esté por encima, finalmente es un mecanismo y es una forma, como lo decía el doctor Jaramillo, de generar encuentros, de generar alianzas. Y fíjese que lo mismo los de las barras, fíjese que a través del fútbol se integran como hinchas, pero también tienen un componente social, que es lo que David hacía su manifestación. Por lo tanto, creo que en este momento hay que sopesar los intereses, las condiciones mismas, la evaluación, pero esa evaluación la tendrá que hacer el gobierno nacional con la Conmebol, que son los responsables por la realización de este tipo de actividades. Pero nosotros reiteramos que flaco favor le han hecho a nuestra imagen para efectos de mostrar que en Colombia sí se puede hacer una copa sin inconvenientes, lo que sucedió los días miércoles y jueves, y espero que no continúe eso, justamente para evitarlo, programando partidos del rentado nacional. Presidente Jaramillo, en palabras coloquiales, ¿usted cree que se la están montando al fútbol, la gente del paro, en que hay partido y por la audiencia, por la hinchada, como dice el doctor Puche, pues van y arman estos problemas de orden público, porque los partidos por lo general son por la noche? ¿Ustedes lo sienten así desde la industria del fútbol? Creo que el fútbol tiene que jugar un rol en la sociedad, tiene que jugar un rol en un país como Colombia muy importante.
Creo que el fútbol tiene que ser apolítico totalmente. Creo que el fútbol es de todos, no es de uno, ni de una orilla, ni de la otra, ni de los que protestan o no protestan, de los que apoyan al gobierno o no lo apoyan. El fútbol es de todos y así se tiene que ver. Y tiene que ser usado como un vehículo de transformación social en el buen sentido de la palabra. En otro foro con mucho gusto hablamos de ese tema con David. Todo lo que pasa es que obviamente las circunstancias que estamos viviendo ponen una presión innecesaria sobre muchos temas del fútbol y hoy digamos que por eso estamos acá, ¿sí? Digamos que se toma como un elemento más para que se ponga presión sobre muchos temas y yo no quisiera alejar al fútbol de eso. Yo creo que el fútbol es de todos y creo que como tiene tanta resonancia, pues pasa lo que pasa. Cualquier decisión que se tome sobre el fútbol se agranda y suena mucho más de lo que realmente es. Realmente el fútbol al final es un juego, ¿sí? Que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y por eso hay que manejarlo con toda la responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero mire, doctor puede que no nos gusten las decisiones que tomemos a muchos, a unos, a otros, pero pues eso pasa siempre. Realmente en toda actividad, complacer a todo el mundo es muy complicado. Y vuelvo y digo, Cami, me tengo que ir porque tengo una reunión justo en 5 minutos importante, pero no los quiero dejar con la sensación de que es que no nos importa nada y esa no es la sensación. Estamos conscientes de lo que está sucediendo, pero vuelvo y digo, el fútbol es totalmente apolítico. El fútbol tiene que ser visto como lo que es, algo muy importante para mucha gente desde el punto de vista de lo que significa, no solo desde el punto de vista de lo que es en una cancha, sino lo que implica desde el punto de vista social. No, claro, doctor Jaramillo, yo sé que se tiene que ir y ya lo dejo ir, pero yo solo le hago un comentario. Pues estamos acá con 2 líderes de barras de fútbol y están diciendo todo lo contrario a que el fútbol no es político. El fútbol ha sido político siempre y esa es la historia de este deporte que ha estado relacionado con la política siempre. Y eso lo vemos en Argentina, eso lo hemos visto en el mundo. O sea, esto no es que el fútbol de la nada es que ya no tiene una relación con la política, eso sí, pues es querer tapar el sol con un dedo. Es que yo no estoy diciendo que no haya sido utilizado ni que no sea. Estoy diciendo el deber ser. ¿Cuál es lo que pretendemos? ¿Qué pasa? Yo llevo 9 meses en esto, vengo en la industria privada, he tratado de hacer muchos cambios y pretendo hacer muchos cambios, ¿sí? Y me ha tocado la época más difícil de la historia del fútbol en Colombia. Entonces, yo tengo una visión diferente del fútbol, puede que no la compartamos con Puche, con las barras y todo, pero saben que hay una interlocución diferente, saben que hay un ánimo de cambio y de transformación, que no es rápido ni se da de la noche a la mañana. Ese es mi mensaje final. Qué bueno ver a David, a los de las barras, me alegra tener una interlocución con ellos y definitivamente yo creo que lo tenemos que hacer más. Yo creo que es que ninguno de los que estamos acá vemos al fútbol como un enemigo. Todos amamos al fútbol, todos queremos el fútbol y queremos lo mejor para el fútbol. No es que Puche, no es que David, las barras, el Cali quieran el mal para el fútbol, eso lo tengo clarísimo, ni mucho menos los dirigentes también. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos, hablar, dialogar y ver cómo mejoramos, digamos, todo lo que viene detrás del fútbol. Doctor Jaramillo, Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, mil gracias. Sé que tiene su cita, lo dejo ir. Gracias por habernos atendido. No, con gusto y gracias a todos, David, Puche, todos, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Y que ojalá se concrete, doctor Jaramillo, el tema del diálogo. Chao, gracias. Muchas gracias. Pero alguien quería decir algo, yo no sé si era David de la Blue Rain. David, frente a lo que decía el doctor Jaramillo, ¿es posible, usted como hincha, separar al fútbol de la política? ¿Eso es posible? Cuando estamos viendo que incluso dentro de las propias barras hay un activismo político que se ve en el continente entero, teniendo su mayor exponente en Argentina, donde directamente están matriculados en partidos políticos, votan, tienen relaciones con dirigentes en partidos, etcétera, etcétera. Sí, pues lastimosamente yo sí quería decirle al presidente que esa afirmación de que el fútbol es apolítico es una contrariedad. O sea, el fútbol no puede ser separado del contexto social y político, volvemos al punto. Yo no puedo alejarme
si yo no tengo ni siquiera para la boleta porque soy un desempleado más en Colombia, no tengo acceso a la educación superior, etcétera, 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 soy padre en edad temprana, bueno, muchas connotaciones que lo hacen vivir a uno y lo hacen ligarse al contexto político. Y una cosa que yo mencionaba era la politización de la barra, que vamos en ese sentido, pero una muy diferente es la partidización. Nosotros no tenemos ningún partido político, nosotros estamos en un escenario de politización, de ambiente, de crecimiento, queremos ver a nuestros integrantes de la barra en un futuro profesionales, técnicos, tecnólogos, etcétera, y si eso nos hace sujetos políticos activos, vamos a seguir en esa onda de contribuir en el contexto social y político, apoyamos el paro, como lo mencioné, fue un escenario democrático de decisión en el que había vivimos de esto, es nuestra cotidianidad, el país va por mal camino, entonces una cosa politización y otra cosa es partidización, pero pues el doctor Jaramillo sí completamente equivocado con la afirmación que hace, lastimosamente el contexto del fútbol es algo que el hincha es el que lo está viviendo a diario, pero pues él digamos desde puertas hacia allá, desde lo privado tal vez no tiene ese contexto tan amplio. David, mire, yo durante toda esta semana, incluso la semana pasada, hacía una comparación de lo que estábamos viendo en las calles con los jóvenes manifestándose porque pues no tienen oportunidades, porque están desempleados. La realidad social que usted incluso nos narra como barrista, y yo lo comparaba con las barras de los equipos de fútbol, porque muchas veces las barras de los equipos de fútbol se vuelven la familia y el escampadero y el sitio de catarsis en donde muchos muchachos pues precisamente van a desfogarse de toda esa realidad social tan dura que les ha tocado vivir. ¿Usted cree que un poco eso que se vive dentro de las barras es lo que hemos visto trasladado a las calles del país en estos momentos? Yo pienso que sí, yo pienso que la expresión en las calles espontánea, de los parches, de los colectivos, de las barras en este caso particular, nos ha hecho como entrar otra vez a reencontrarnos dentro del escenario social, sacando el sancocho comunitario a la calle, jugando fútbol, tenis en la calle, haciendo nuestras pintas en el piso, en el asfalto como tal para expresarnos, cantando las arengas, la murga, digamos que es una tradición, digamos que muy popular dentro de las barras, los cánticos ya dirigidos propiamente al paro, es un avance cultural, digamos que yo lo celebro, digamos que positivamente, en el sentido de que la gente se conecta y la gente que nos escucha es receptiva, ya se comienza a desviar ese imaginario del barrista vándalo, entonces el vándalo y barrista lo relacionamos directamente, no, una cosa digamos que es el barra de fútbol, otra cosa es la persona que se manifiesta, otra cosa digamos es la juventud espontánea, entonces estamos como en ese camino de librarnos de todas esas ataduras, de toda esa estigmatización social que vive el barra diario para llegar a un nivel un poco más avanzado y poder entrar a dialogar. O sea, nosotros no estamos en el Comité Nacional de Paro, no nos sentimos representados en el Comité Nacional de Paro, sin embargo hablamos del paro en el barrio, hablamos del paro en el Consejo Local de Barras Futboleras, hablamos del paro con el alcalde local aquí en nuestra localidad, en estos escenarios son los que nos encontramos ahorita hablando de manera pues activa como barras de fútbol. Presidente González Puche, ¿usted no cree que de pronto faltó una unión entre los jugadores del continente para evitar todo lo que pasó esta semana, en que jugadores de nacionales, de los dos nacionales, los de River con Junior, y que de pronto esas sanciones a las que se veían expuestas, de pronto no se hubieran hecho realidad y ninguno hubiera jugado? Yo creo que la fuerza y la construcción a nivel de un movimiento de Sudamérica tiene que finalmente entrar a dialogarse con la Conmebol, porque aquí la presión del dinero, usted entenderá que en este momento, con la situación de pandemia, con la situación de estar prácticamente 7 meses sin actividad, las empresas, entre ellas el fútbol, y todas estas situaciones en las cuales los trabajadores del fútbol también, como parte del país, como parte de la realidad y como parte del mundo, pues han tenido graves inconvenientes. Por lo tanto, yo creo que uno no puede descontextualizar un interés económico enorme. Los clubes tienen la necesidad de jugar en este momento más que nunca, porque evidentemente son recursos muy importantes, más cuando no hay taquillas. No hay taquillas para los clubes y esa es su fuente de ingresos, la televisión y la clasificación a estas copas internacionales. Por lo tanto, están en contra de esta realidad. Sí, decir que los jugadores de Nacional tranquilamente podían decir no juego, o los jugadores del Cali o del Tolima, que además ya me están contando, ya me han comunicado que evidentemente el partido se ha cancelado y no van a viajar,
por indicación de la propia DIMAYOR, entiendo que ya se ha cancelado. Celebramos esa decisión y esperamos que de aquí en adelante los futbolistas también han hecho su manifestación de sumarse, no políticamente, sumarse a las peticiones del pueblo colombiano, porque necesitamos condiciones. Ellos vienen de esa extracción popular, de la parte, bien decía el doctor Jaramillo, el ascenso y la posibilidad de ascenso que les ha brindado el fútbol, pero por ello mismo también no son ajenos a la situación de violencia, a la situación de negar derechos, y ojalá que tengamos de verdad, Camila, una oportunidad de construir un país donde quepamos todos. Gracias, Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas. Y sí, la noticia es que se cancela el partido. No hay fútbol este fin de semana por todo lo que acabamos de hablar, porque el país no está en medio de esta coyuntura y de esta situación social para estar pensando en partidos de fútbol. A todos nuestros invitados, al doctor Jaramillo, al doctor González Puche, a Héctor Verdugo, líder de la barra Frente Radical del Deportivo Cali, y a David Cifuentes de Blue Rain, mil gracias por haber estar aquí hablando con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire sobre el fútbol y sobre si se puede compaginar en estos momentos con la situación social del país, y creo que la respuesta ha sido que no. A todos mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Vamos a una pausa y llegan nuestros compañeros de Meridiano. Hoy es